esclavo es del pecado. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias a Dios, amados hermanos, hermanas, pueblo de Dios, amigos que han sido invitados y han venido para estar con nosotros en estas conferencias. Estas conferencias son obras de fe. Estas conferencias son fiestas solemnes. Son santas convocaciones donde la iglesia nos juntamos para ser recreados, para ser instruidos, enseñados a través de la palabra preciosa del Señor. Sin duda usted en este pueblo no ha visto un movimiento como este, ¿verdad? Sin duda usted en estos lugares no han visto una congregación tan humilde, tan sencilla, pero que las asambleas cristianas que nos congregamos en el Señor Jesucristo en Guatemala, México y Estados Unidos, dependemos de ese Dios que habita la eternidad. Somos un pueblo espiritual, somos un pueblo de fe, que hemos creído en el gran Salvador, en el gran Libertador, en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y en una conferencia o en estas conferencias oíamos temas fundamentales. Oíamos por la mañana cómo y de qué manera hemos alcanzado salvación. Oíamos cómo se ha manifestado Dios en los tiempos para con el mundo, con su pueblo Israel. Cómo Dios ha manifestado su justicia a favor del hombre, y eso será nuestro mensaje para ver en estas conferencias. En esta ocasión, Cristo habló un tema tan maravilloso. Cristo comenzó a hablar de la verdad de Dios. Cristo comenzó a hablar, oigan hermanos y hermanas, al corazón de aquellos que habían creído en Él y de una cantidad de gentes que le seguían. Y su mensaje fue: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Oiga, y van a conocer la verdad, y van a conocer los grandes propósitos de Dios,
y van a conocer cómo Dios ha manifestado su justicia, su gracia, porque oigan, hermanos y hermanas y amigos, la doctrina a la cual hemos sido entregados nosotros se comprende en la justicia, el amor y la gracia de Dios. Cristo les dijo, y van a conocer la verdad. Porque muchos no conocen la verdad, porque muchos no saben que es verdad, no entienden, no saben. Y el Señor les dijo, y la verdad os hará libres. Oiga esto. Hubo una reacción rara, una reacción, esta palabra yo pienso que le ofendió a los discípulos, a la gente que seguían al Señor, se alarmaron y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esa es la posición del hombre, esa es la posición de la humanidad. Eso es lo que el hombre dice. Esa es la respuesta de la humanidad ante la justicia, ante la gracia, ante el amor de Dios. Fíjese. Bueno, nosotros somos linaje de Abraham y de nadie somos esclavos. Oiga, esclavo. ¿Sabe por qué dijeron ellos somos esclavos? Porque un esclavo es aquel que está sujeto, aquel que está rendido, aquel que está inclinado bajo una autoridad de alguien. Aquí hay un puente que se llama Los Esclavos. ¿Y sabe por qué le llaman el puente Los Esclavos? Porque antiguamente habían esclavos, habían hombres que eran sumergidos en el temor, sumergidos en aflicciones, bajo un mando terrible, humillados, sujetos a alguien que los oprimía, esclavos. El Señor les dice, el Señor les explica, el Señor les habla, oiga de esta manera. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Pablo le dijo a los romanos que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién se justifica? ¿Quién puede presentarse ante Dios para decirle, no, nunca hemos sido esclavos de nadie? Nunca hemos vivido sumergidos bajo presiones de maldad y de pecado. Cristo les dice, de cierto os digo, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué terrible. ¿Cuántos hombres se justifican y dicen, bueno, yo no he hecho nada, ¿verdad?
Yo hablé con un joven y me dijo: oiga, señor, desde niño mi madre me dijo que yo era cristiano. Yo nunca he hecho mal, yo no he hecho maldad. Lo único que no me gusta es ir a la iglesia. Lo único que no me gustan tales cosas. La Biblia dice que no queda excluido nadie, que todos están bajo pecado. Y quiero decirle, hermanos y hermanas, un esclavo está sujeto, un esclavo está sumiso a quien lo ha adquirido, al quien lo ha comprado por esclavo. La Biblia dice que nosotros fuimos vendidos al pecado, oiga bien. La Biblia dice que todos nosotros fuimos vendidos al pecado. Y cuando fuimos vendidos al pecado, el pecado tomó su autoridad, el pecado tomó las riendas, el pecado, oigan hermanos, vino a ser Señor de todos los que éramos pecadores, los que habíamos quedado en la maldad. Otro dice: yo no he matado. Otro dice: yo no he robado. Otro dice: yo no he hablado mal. Yo no me he rebelado ante mis padres. Está bien, usted tiene mucha educación. Quizá es un creyente religioso, es un hombre religioso. Quizá es una mujer con mucha educación, con mucha moralidad. Pero la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos fuimos vendidos al pecado y caímos en esa terrible esclavitud. ¿Ya se dio cuenta? Pero miremos. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. ¿Qué pasa con un esclavo? Porque vamos a ver algo, cómo Dios ha liberado a un pueblo, cómo Dios ha santificado a un pueblo, cómo Dios ha preparado a un pueblo que hemos llegado a formar parte del cuerpo de la iglesia, que hemos llegado a ser parte que hemos llegado a ser miembros de la familia de Dios y que pertenecemos a un reino inconmovible. Veámoslo. Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante. Miremos la palabra. Romanos capítulo 6 y leamos el versículo, leamos el 15. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Oigamos pues. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeciste, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para la justicia? Pensemos un momento aquí. Y yo le ruego, hermano, yo le ruego, hermana, que nos esforcemos a oír la palabra de Dios. Que nos esforcemos, oigan hermanos y hermanas, a oír las enseñanzas, porque en cada mensaje, en cada conferencia, habrá una bendición de palabras para nosotros. Primero, cuando Pablo le habló a los romanos acerca de los hombres muertos al pecado, esclavos
del pecado. Les habló de esta manera diciendo: oigan, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de quién? De aquel de quien sois esclavos? Primero, Pablo dice: si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo. Cuando el pecado tomó la autoridad sobre la humanidad, fue en la caída de Adán. Cuando cayeron en transgresión nuestros padres, fuimos vendidos al pecado y Él tomó la autoridad sobre el mundo. La Biblia dice que fuimos sometidos al pecado para obedecerle. Hace algunos años me dio tanta tristeza a una pobre mujer que en una feria del pueblo donde su servidor vivía, como a las 9 de la noche, 8:30 de la noche, bajó con su niñito en la mano, otro en la espalda, para irse a la feria y pasarse toda la noche. Oigan, hermanos, en ese frío terrible, mientras el esposo libando licor, y como a las 6 de la mañana su servidor era autoridad en ese pueblo, se presentó con la cara herida, golpeada, con heridas sangrantes, y le pregunto: ¿qué le pasó? Mi marido me golpeó, me vine a la fiesta con él y mire cómo me dejó. ¿Y dónde está su marido? Se huyó. Le digo: señora, eso es la paga del pecado. La Biblia dice que cuando el hombre y la mujer se han esclavizado del pecado, le está obedeciendo. Porque oigan, hermanos y hermanas, vamos a hablar de los resultados de un hombre, de una mujer que está esclavizada al pecado. Los resultados, dice Pablo, o que le está obedeciendo para muerte, o le obedece a la justicia para vida. Pero el caso es que un hombre que es esclavo del pecado le está obedeciendo a la injusticia, le está obedeciendo al pecado, y su final es muerte. Qué terrible, oiga. Pero Cristo dijo: así que si Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ver cómo Dios, a través de un carácter divino, de un carácter glorioso, de un carácter maravilloso, ha actuado. ¿Para qué? Para liberarnos de la esclavitud del pecado, para liberarnos de las garras del Satanás, para librarnos del infierno, para hacernos libres para la gloria de su nombre, para ser un pueblo libre y feliz, para vivir la eternidad en gloria con Jesús. Y vamos a verla en estas conferencias, cómo y de qué manera Dios ha intervenido a favor de los esclavos. Primero, 17. Capítulo 6, versículo 17. Comencemos aquí. ¿Cómo dice la palabra? 17. Pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí vamos a ver esto. Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido aquella verdad divina, han obedecido esta doctrina que se compone, que se forma, que está establecida a través de la justicia, a través de la gracia, a través del amor. Porque cuando Dios vio que nosotros estábamos caídos, éramos esclavos del pecado, Dios interviene con la vara recta e interviene con la justicia a través de la gracia, a través del amor, para libertar al mundo de pecado. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Despierte pues, despierte, porque si no despierte, nosotros nos vamos a debilitar en el púlpito. Necesitamos su ayuda, necesitamos que ore por nosotros para exponer la palabra de verdad, para exponer la doctrina, esa doctrina maravillosa, la gran intervención de Dios para liberar a un mundo esclavizado, para liberar a un hombre, a un mundo oprimido por el diablo. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. A ver, hermano, esa forma de doctrina consiste ¿en qué? Vamos a ver esa forma de doctrina. ¿En qué consiste? En que se cubran las hermanas la cabeza. ¿En qué consiste? En que los hermanos se pongan su saco. ¿En qué consiste la doctrina? En que los hermanos todos usemos sombrero. Por el sol sí va, hermano. ¿En qué consiste la doctrina? En que las hermanas entren agachaditas en la reunión, como palomitas. Pero ¿cómo está la conducta? Vamos a ver. Habéis obedecido aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, primero. Y habiendo sido liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Pero qué justicia? La justicia de Dios. Romanos capítulo 3, 21. Mire la palabra. 3, 21. Oiga cómo dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero oiga la palabra del Señor que dice así abajo. Oiga cómo dice. Vamos a leer el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es el de la fe de Jesús. Primero, cuando usted, hermano, hermana, y yo comenzamos a darnos cuenta
de la gracia divina de Dios, de la justicia divina de Dios, del amor de Dios, de la verdad de Dios, y fuimos entregados a ella. Primero, fuimos liberados del pecado. Segundo, fuimos santificados, fuimos justificados para que en nosotros apareciese el don de la justicia, el don de la verdad, el poder de una vida indestructible. Porque la justicia, el primer paso, la doctrina, la sana doctrina, la forma de esta doctrina que se conforma dentro de la justicia, de la gracia y del amor de Dios, hermanos y hermanas, el primer paso que cuando usted y yo fuimos entregados a ella para ser siervos de ella, de la justicia de Dios que vino para santificar, para justificar al hombre delante de Dios. Oigan, hermanos y hermanas, la Biblia dice que la justicia de Dios se manifestó a favor de nosotros en la cruz cuando Cristo murió por nuestros pecados, cuando Cristo derramó su sangre, como usted oía, para redimirnos, para liberarnos y presentarnos delante de Dios a través de la justicia, un pueblo santificado. Un pueblo santificado, un pueblo purificado, un pueblo justificado delante de Dios. Miremos la palabra, vamos a ver, y luego nos volcamos para ver, y siendo libertados del pecado, veniste a ser servidores de la justicia de Dios. Miremos pues. Romanos capítulo, pero miremos la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, vamos a leer en el versículo 18, aquí mismo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Oiga pues, hermano y hermana, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, oigan, hermanos y hermanas, dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bendito el Señor. Eso se llama doctrina, eso se llama la forma de la sana doctrina. Vamos a ver, estamos hablando que nosotros fuimos entregados a aquella forma de doctrina que se conforma dentro de la justicia, dentro del amor, dentro de la gracia. Y cuando Dios mira la esclavitud del hombre y la mujer, Dios interviene con la vara recta, Dios interviene con la balanza justa para darle, porque la justicia, oigan hermanos, no solamente condena, la justicia salva, la justicia purifica, la justicia justifica al hombre de pecado. Qué forma de doctrina más hermosa. Viniste a ser siervo de la justicia. La justicia comenzó a actuar en su vida, hermano, y en mi vida. Comenzó a actuar justificación, santificación. Porque oigan, hermanos y hermanas, la justicia es tan recta que aquellos que la obedecen los premia, que aquellos que obedecen a la justicia les recompensa, que aquellos que se sujetan para obedecer a la justicia hay resultados positivos, y una de ellas es la justificación. Concluimos aquí. Corintios, primera carta a los Corintios 1:30. Aquí terminamos, pero no el mensaje. Es un pequeño susurro, pues. Miremos la palabra. Estamos hablando, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
cuando Dios en su gracia nos enfocó, colocó la fe en nosotros, nosotros obedecimos de corazón aquella forma de doctrina y en ella hemos alcanzado la santificación de vida. Mire cómo dice Pablo que estamos ahora. Oiga, hermano y hermana, por eso es de que nosotros somos un pueblo muy feliz. Somos un pueblo que glorificamos a Dios. Somos un pueblo espiritual. Miremos, capítulo 1, versículo 30. ¿Cómo dice aquí la palabra de Dios? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Cantamos un himno, justificados por la fe. ¿Qué? Tenemos paz con nuestro Dios. Y ya le voy a mostrar lo que el salmista dijo, que cuando Cristo llegó a la cruz para manifestar la justicia anunciada por los profetas, apareció la paz y se abrazaron y se besaron. El significado es que Cristo hizo la paz a través de la justicia. Oiga, justificación, santificación y redención, porque como está escrito, el que se gloríese en el Señor, porque habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina, hemos obtenido como resultados la justificación de vida, la santificación, la redención. Somos hechos un pueblo de sabios, somos un pueblo entendido, somos un pueblo que hemos sido colocados en un sitio de honor para la honra y la gloria del nombre del Señor. Gracias al Señor por sus palabras, que Él nos hace oírlas. Él las bendiga en nuestros corazones. 121.